Nosotros somos el equipo 1 del grupo 255 y hoy vamos a hablar del tema de la fricción, que es un tema de la etapa 4 que nos interesó mucho y vamos a ver pues lo que significa, sus factores, cómo lo aplicamos día a día y al último veremos un pequeño ejemplo que va a ser descrito por nuestros compañeros. Primeramente, como sabemos, la fuerza de fricción es una fuerza natural. Esta fuerza natural se debe a una resistencia natural. Como sabemos, esta fuerza se aplica en diferentes materiales como sólido, gaseoso, líquido. Y esto, como sabemos, también lo aplicamos día a día. Un ejemplo que podemos tomar es el de un buzo. Cuando está nadando, inclina los pies hacia atrás y las manos hacia adelante. Ahí ya está haciendo una fuerza de fricción. Esto es un gran ejemplo que podemos tener de nuestro día a día en una fuerza de fricción. Otra cosa que hacemos día a día es la caminata, caminar. Eso es algo que si no tuviéramos fricción no podríamos hacer. Esa es una cosa que hacemos diariamente, que también es en nuestra vida cotidiana estamos aplicando la fricción. El origen de la fuerza de fricción es la irregularidad entre la superficie de contacto. La superficie del material hace contacto con la esfera del loto, que para efectuar el movimiento entre una superficie hay que aplicar una fuerza que supere la fuerza de la fricción realizada en una superficie. ¿Ustedes imaginarían un mundo sin fuerza de fricción? Realmente es que no, porque no podríamos caminar, los autos patinarían, incluso no existirían los aviones. ¿Esto por qué? Porque estas basan su movimiento en una buena medida de efecto de la fuerza de fricción, es decir, es el desgaste que sufren las partes internas del motor. Para disminuir estos casos se utiliza un ácido lubricante especial, o también se puede pulir las partes que están en constante contacto con el motor. ¿Para qué? Para facilitar el movimiento y para así por fin cumplir su medida. Como ya teníamos previsto, si contamos con un cuerpo en reposo o en movimiento en base a una superficie plana, esto se lleva a cabo una fuerza de compresión. Por otra parte, la fuerza natural es la que ejerce la superficie sobre el cuerpo, ya si está en forma sobre el deslizamiento o si ya en base está en reposo sobre ella. La fuerza que ejerce el objeto sobre el plano vendría siendo la compresión. El problema nos dice que tenemos una caja de 15 kilogramos que se desliza a una velocidad constante a lo largo de una superficie horizontal. Al aplicarse una fuerza de 100 newtons con un ángulo de 50 grados, nos pide que calculemos el coeficiente de fricción cinética. Para empezar, pues aquí ya tenemos lo que son las representaciones y nuestro diagrama de cuerpo libre, donde representamos todas las fuerzas que están aplicándose sobre el objeto. Para empezar, tenemos que calcular lo que son las componentes, las fuerzas en X y en Y. Se calculan la fuerza en X, que es la fuerza por el coseno del ángulo, y para las fuerzas en Y, viene siendo la fuerza por el seno del ángulo. Vamos a empezar primero con los datos que nos están dando para saber qué vamos a poner. Tenemos que la fuerza que se le está aplicando al objeto es de 100 newtons. Su ángulo vendría siendo de 50 grados, la masa de 15 kilogramos y nos pide que calculemos el coeficiente de fricción, que es lo que no sabemos, entonces se lo vamos a dejar de incógnita en el momento. Bueno, ahora sí, partiendo de las fórmulas, tenemos en las fuerzas en X, para calcular empezamos con la fuerza en newtons, 100 newtons, por el coseno del ángulo, que vendría siendo 50 grados. Y para las fuerzas en Y vendría siendo casi igual, 100 por el seno del ángulo, y nos daría como resultados
En las fuerzas en X, 64.27 newtons, y las fuerzas en Y nos vendría dando 76.60 newtons. Ahí ya tenemos lo primero. Ahora, para calcular lo que es el coeficiente de fricción cinética, tenemos que partir de la fórmula de la fricción cinética, que tenemos que Fk igual a mk por la fuerza normal. Aquí despejamos y para calcular nos quedaría coeficiente de fricción cinética igual a fricción cinética entre fuerza normal. Aquí lo que no sabemos vendría siendo lo que es la fuerza normal, y para calcularla aquí tenemos la fórmula. Fuerza normal que vendría siendo igual al peso menos las fuerzas en Y. Lo único que tenemos que hacer es sustituir de esta manera. El peso sabemos que se obtiene multiplicando la masa por la aceleración gravitacional, que nos vendría quedando 15 kilogramos por 9.8 metros segundos al cuadrado, menos las fuerzas en Y, que es 76.6, y nos vendría quedando 70.4 newtons. Eso vendría siendo la fuerza normal. Ahora, ya que sabemos lo que es la fuerza normal, procedemos a calcular el coeficiente de fricción cinética, que vendría siendo mk igual a fricción cinética entre fuerza normal. Despejamos, y la fricción cinética sabemos que es las fuerzas en X, y que es lo mismo que la sumatoria de fuerzas en X. Entonces vendría siendo 64.27 newtons entre la fuerza normal que acabamos de conseguir, que es 70.4 newtons, y nos vendría quedando a 0.91. Ese vendría siendo el coeficiente de fricción cinética.